Esto es Gringofy. Muchos verbos que terminan con ar en español, en inglés terminan con ate. Por ejemplo, masturbar, masturbate. Lubricar, lubricate. Penetrar, penetrate. Y como dirías, por ejemplo, contemplar, intoxicar y frustrar. La razón por la que no eres bilingüe no es que el inglés sea difícil o que tú estás ruco, sino que siempre que abrimos la boca para hablar inglés te estás sometiendo a dos tipos de dinámicas de poder sociales. Uno es el racismo. Nosotros relacionamos el inglés con los gringos y ya ven, el mundo siempre nos dice los gringos acá y los latinos acá, por eso. Y por otro lado tienes el clasismo, que solamente la gente rica tiene acceso a ser bilingüe. Si eres morena, pues como que pinche poser porque hablas inglés, y si eres rubia, pues pinche acento naco que te cargas. Por eso. This is Gringofy. Ya ven que les había dicho que los verbos que terminan con ar en español, en inglés terminan con ate. Por ejemplo, levitar, levitate. Detonar, detonate. Devastar, devastate. ¿Pero puedo decir cantate? No. ¿Y cómo saber entonces cuáles son las que sí, cuáles son las que no? No se preocupen, su intuición. En su intuición hay 4 billones de años de conocimiento. Después les hablaré más del tema. La mejor manera de recordar algo es la mnemotecnia. Necesitas inventar historias loquísimas para recordar cosas. Esta está buenísima. Vámonos. The bear with a beard wants the bird's beer. The bear with a beard wants the bird's beer. 3 frases para que el gringo le baje de velocidad. 1. Could you please meet me halfway and speak a little slower? I am on a learning curve here. Could you please speak a little slower? Could you please help me out and speak a little slower? Recuerda, siempre apela a su empatía y haz claro que el que está haciendo el esfuerzo extra eres tú por hablar inglés. Oh, slap. Oh. Punch. Spank. La diferencia entre can y able to, ambas se refieren a lo mismo, la posibilidad, la capacidad de hacer algo. I can drive, I am able to drive. I cannot fly, I am able to fly. La única diferencia entre can y able to es que able to se puede decir en el futuro. Podré hacer algo, y can no se te ocurra decir I will can, ¿eh? Ser bilingüe es un estilo de vida. Quiere decir que tienes que hacer algo todos los días para, pues, ser, volverte y mantenerte bilingüe. Pero hay días, como ustedes bien saben, que pues no tenemos ganas de hacer las cosas que tenemos que hacer. Encontré un tip buenísimo hace mucho tiempo. Está psicológicamente comprobado, ahí les va. Hay 2 personas. A mí esto me ha ayudado mucho. Hay 2 personas. Present Sonia and Future Sonia. Y Future Sonia yo la puedo ver tan clara con su cabello canoso y sus arruguitas y las rodillas más jodidas, ¿no? Y entonces, cada vez que tomo una decisión, pienso, ok, esto que tengo que hacer, alguien lo tiene que hacer. Y solamente hay 2 personas. Present Sonia o Future Sonia. Y a veces, ay, chama, que le delego a Future Sonia, porque digo, bueno, pues no pasa nada, se vale a veces. Pero en este rollo de estilos de vida, como lo es ser bilingüe, como lo es comer sano, como lo es hacer ejercicio, ustedes bien saben que tu futura versión no lo puede hacer. La única persona que lo puede hacer es present yo, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que cada vez que lidien con el inglés y les traiga hueva o pánico o estrés, piénsenlo. A ver, esto lo se va a tener que hacer. Y hay 2 personas. Present me or future me. Pero de verdad, imagínate, visualízate toda ruca y toda jodida y toda contenta y toda, no sé, ¿no? Y de verdad, muchas personas somos muy responsables, muchos de mis seguidores lo son, yo lo sé. Y pues dices, bueno, si no le relego chamba a un extraño porque soy una persona responsable, ahora ponte en ese lugar y piensa, bueno, ¿por qué le voy a hacer eso a mi future me?
¿no? Este truco es buenísimo si quieres ahorrar dinero, si quieres hacer muchas cosas, pero esto con el inglés a mí me ha ayudado muchísimo, realmente se los recomiendo, es un excelente tip. Bye. Si eres de las que se preocupa muchísimo a la hora de hablar inglés porque crees que todo mundo está evaluando y juzgándote por tu inglés, déjame decirte que nobody cares. Todo mundo anda pensando en su onda. Realmente, tu talón de Aquiles es el inglés, pero de las otras personas a lo mejor es su postura, a lo mejor están muy preocupados en cómo los ve la otra persona, a lo mejor es la ropa que trae. Todo mundo está en su pedo pensando exactamente lo mismo que tú, así que aprovecha y déjate fluir. La diferencia entre yell y scream. Ok, here we go. Scream es así, ¡ah! ¿No? Gritar a lo pendejo. Y yell es emitir palabras a través de gritos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, la espantaron, she was scared and she screamed. ¡Ah! Otro ejemplo. Estaba tan encabronado ese güey que he yelled the directions to the OXXO. Por ejemplo, take right and then 3 blocks to the left. Eso es yell. Entonces, ¿cómo dirías? Güey, no me grites. Tip para practicar inglés todos los días. Todos los días mientras te lavas los dientecitos, piensa en inglés. Sí, piénsate. ¿Qué estás pensando mientras te lavas los dientes? ¿Estás pensando las chingaderas que te hizo ese güey? Piénsalas en inglés. ¿Estás haciendo tu lista del súper? Piénsalo en inglés. ¿Estás pensando en lo que vas a tener que hacer mañana? Piénsalo en inglés. De verdad, no tienes que vivir en un país de habla inglesa para dominar el pinche inglés. 9 palabras nuevas sin que memorices ni madres. Ahí te va. Todos los verbos que en español terminan con tener, excepto tener como tengo un perro, tener, en inglés terminan con tain. Por ejemplo, como dirías, obtener, obtain, contener, contain. Como dirías, retener, retain. Y ahora, como dirías, sostener y abstener y entretener y mantener. La mejor manera de practicar inglés todos los días es pensar en inglés todos los días. Mientras te lavas los dientes, ya les he dicho, piensa en inglés, ¿no? Bueno, pero muchas personas me han dicho que se ponen muy ansiosas, muy nerviosas cuando están practicando este inglés. Entonces ahí les va otro ejercicio buenísimo. Lo primero que tienes que detectar es cuáles son tus síntomas físicos de la ansiedad. Haz tu lista. Escribe 3. Por ejemplo, yo sudo de las axilas bien cabrón cuando me empieza a dar ansiedad, chingón. Entonces ya que tienes anotados los tuyos, chingón. Cuando te caches empezando a tener alguno de los síntomas físicos, pregúntate a ti mismo, ¿en dónde está mi atención? ¿Mi atención está en el momento o me estoy imaginando una situación donde quizá estoy hablando inglés con un gringo en una entrevista de trabajo muy importante? Normalmente ese es el caso. Recuerda, la ansiedad nace de dónde está tu atención. Si tu atención está en una situación imaginaria, no estás en el momento, entonces regrésala. Y siempre sé amable contigo misma. Una de las razones del por qué no eres bilingüe es que en la escuelita nunca se han tomado un tiempo, un momento para decirte qué chingada madre significa ser bilingüe. Piénsalo, si tuvieras que explicarle a alguien qué significa ser bilingüe, ¿qué le dirías? Ahora, te lo voy a definir como lo entiendo yo. Ser bilingüe es ser capaz de tener un pensamiento directamente en inglés sin tener que pasar por el español. Ahora, ¿cómo se hace eso? Toma mis talleres. ¿Has tenido malos entendidos? En más de 2 décadas de carrera he visto la ansiedad más grande de mis learners es ser completamente entendidos. Siempre se estresan muchísimo con que es la gramática perfecta, es la pronunciación perfecta, es el vocabulario preciso. Teacher, así me van a entender. Y encima de tu perfecta gramática, pronunciación y vocabulario le puedes insertar técnicas de comunicación asertiva o comunicación no violenta. Y aún así, la probabilidad de un malentendido nunca se va a desaparecer, 100%. 50% de la comunicación depende de la persona que habla, pero el otro 50% depende de la persona que escucha, y eso ya está fuera de tus manos. Los malos entendidos son una parte natural de la comunicación humana, así que relájate muchísimo. La verdad es que siempre va a haber una probabilidad de un malentendido y no tiene nada que ver con tu gramática, vocabulario, lo que sea. Te tengo una pregunta. Imagínate que te ponen un proyecto como líder de proyecto en tu empresa, en tu trabajo, lo que sea, y te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero nunca te dicen para qué o cuál es la meta. ¿Crees que vas a poder tener éxito?
Obviamente no, güey, ni siquiera sabes cuál es la meta, ni siquiera sabes cómo se ve el éxito, no sabes qué significa tener éxito. Ahora te tengo una segunda pregunta. ¿En qué pinche unidad, de qué pinche libro, de qué pinche escuela se han tomado el tiempo de explicarte qué significa ser bilingüe? Es lo que yo le digo a mis unlearners, no es tu culpa que no te hayas hecho bilingüe, no es que estés tonto, no es que el inglés sea increíblemente difícil, sino que nadie se toma el tiempo de explicarte cuál es la meta. Y si nadie te explica cuál es la meta, entonces ¿cómo chingada madre vas a llegar a ella? Para descubrir más sobre la puta meta, escúchate el episodio 21, 22 y 23 de mi podcast Own Your English, que se encuentra en Spotify y en Apple Podcast. Recuerda darme 5 estrellas en Spotify y una buena reseña donde se pueda para que más gente pueda encontrar la luz en el puto túnel, güey. Como lo he dicho muchas veces, el inglés es mitad germánico y mitad latín aproximadamente. Lo que quiere decir que por cada concepto que existe en inglés hay 2 maneras de decir las cosas. Por ejemplo, tienes este concepto y hay 2 maneras en inglés de decirlo. Tienes esta, que es del germánico, y esta, que es del latín. Ahora, lo más chido del asunto es que siempre va a haber 2 sopas, entonces o conoces el germánico o conoces el latín. Para accesar al lado del latín hay un proceso que yo le llamo gringofy, que es agarrar una palabra del español, hacerle ciertas modificaciones para usarla en inglés. Tú tienes ya mucho vocabulario ahí adentro, nada más hace falta saber cómo accesarlo. Te recomiendo que tomes mi taller Empoderation. 3 frases para decir estoy hasta la madre de. I'm fed up with this. Le puedes meter el fucking para que tenga más punch y demuestre realmente enojo. I'm sick and tired of this. This is getting old. También puedes decir this is getting fucking old. Te pasa de repente que estás hablando inglés y se te olvidan las palabras. Y ya que terminaste de hablar, mocos, se te viene la palabra que querías decir. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues el cerebro siempre está tratando de ahorrar energía. Entonces lo que hace es mandar información que no usa seguido a las gavetas de atrás y dejarle por la información que más te hace falta en las gavetas de enfrente. Si tú no usas tu inglés seguido, entonces tu cerebro aprende que todas las palabras que vienen del inglés pues no son realmente importantes para ti, las pasa a la gaveta de atrás. Por eso cuando estás tratando de hablar inglés no encuentras las palabras hasta después. La única manera de que el inglés se pase a las gavetas de enfrente es educar al cerebro usando estas palabras de manera constante. Para que le digas a tu cerebro, güey, esta información sí me hace falta, esta información sí es importante para mí. Es la única manera. ¿Cómo le vas a decir al cerebro que esto es importante para ti? Usando el inglés todos los días. En mi material de mis redes, ahí viene cómo puedes tú practicar todos los días el inglés para que lo tengas siempre listo para usarse. Te apuesto que te caga el inglés. Te caga el inglés porque te ponen listas y listas a memorizar. Te enseñan la gramática, pero no sabes cómo aterrizarla en la vida real. Y todas esas cosas. Yo me he dado cuenta en todos estos años de docencia que en la escuela ni siquiera nos enseñan a tomar notas, güey. Entonces, ¿cómo vas a poder aprender algo si nadie te enseñó a aprender? Chécate mi serie de televisión digital que se encuentra en YouTube, Own Your English TV. Este es un proyecto viejito, lo hice al principio de la pandemia. Tuve el gran privilegio de hacer esta cosa loquísima. Entonces, chécate el primer episodio de Own Your English TV. Se encuentra en YouTube. En YouTube me encuentras como Pinche Inglés, obviously. Y no se te olvide suscribirte a mi canal porque pronto voy a empezar a hacer cosas bien chingonas allá. Frases en inglés para interrumpir a alguien. Porque sí, a veces hace falta. Sorry, can I jump in? Excuse me, could I add something? Sorry to interrupt, but bonus. Let me see if I understand. Úsalas y ponles emoción. Y sin miedo, practícalas enfrente del espejo. Métele emoción. Me quedé pensando mucho en mis alumnos de la masterclass. Gracias a todos, estuvo lindísimo. Pero, pues sí, la verdad es que a la hora de hablar inglés estás moviendo músculos que nunca habías movido. Estás poniendo la lengua en lugares donde no la habías puesto, estás frunciendo el glotis, o sea, estás haciendo muchas cosas. Es normal que te sientas ridículo. Solo piensa en eso, que la etapa de ridiculez es solamente temporal, ya pasará. Tip para practicar tu inglés de la forma más bonita. Esto salió por estar platicando con una unlearner mía. Hola, Pau. Y aquí les va lo que yo hago para mantener vivo mi alemán. Todas tenemos un crush. Ya sea un personaje ficticio o una persona que conocemos en la oficina o lo que sea. Todas tenemos un crush.
También todas tenemos un ritual de la noche, tus cremitas o lavarte la boca antes de ir a dormir, lo que sea. Identifícame las dos, tu crush y tu rutina, tu ritual de la noche. Ya que tengas esto identificado, lo que vas a hacer es imaginarte cómo le explicas a tu crush tu modo de ver la vida. Pero obviamente se lo vas a platicar en inglés. Yo me puedo pasar horas imaginándome a mí misma platicándole a mi crush cómo veo la vida, qué pienso de las cosas, quién soy yo, pero siempre en alemán. Y es una manera de practicar poca madre porque estás metiéndole emociones. Recuerda, tus neuronas no saben diferenciar entre lo que te imaginas y la realidad. Entonces, aunque sea tu propia imaginación, tu cerebro está segregando las hormonas que segregaría si estuviera sucediendo. Lo que quiere decir que estás haciendo, estás creando anclajes emocionales para tu inglés, que es lo que te hace falta para que se haga genuino. Dame like y dime en los comentarios cómo te va o qué piensas de este pedo. Pasaste el examen de inglés, pero hay una parte de ti que dice, no, lo pasé por pura suerte. Meet the Imposter Syndrome. El síndrome del impostor es cuando una persona duda de sus logros y cree que pues, sus logros son pues, producto de suerte o coincidencia. El síndrome del impostor es más común de lo que crees y algunos síntomas, por así decirlo, porque no es una patología, más bien es una percepción, son la ansiedad, no aceptar tus logros, pensar que fue suerte. Y créeme, saber que existe este síndrome no quiere decir que ya se te va a quitar de la nada. Lo digo por experiencia. Pero he encontrado yo en mi experiencia personal que una de las mejores maneras de contrarrestarlo es celebrando tus éxitos. Hazlo de verdad, como lo mencioné en algún video pasado. ¿Qué haces cuando te va bien en el inglés? Celébralo, crea dopamina y combate el Imposter Syndrome. Hace algunas semanas posteé en TikTok que al cerebro le cuesta menos trabajo procesar información que le es familiar en contraste con la que no lo es, obvio. Quiere decir, para que te cueste menos trabajo el inglés, tienes que familiarizar a tu cerebro con el pinche inglés, y esto solamente se logra a través de exposición. También tienes que saber algo muy importante, güey. Todo el mundo que escucho que hay no entra a TikTok porque te pasan puras pendejadas, puros bailecitos, pues yo no sé en qué planeta viven, a lo mejor viven en un planeta donde ellos están a merced del algoritmo. Pero tienes que saber que nadie vive a merced del algoritmo. Si tú le das like solamente a bailecitos pendejos, pues ¿qué crees que te va a poner el algoritmo? Todos somos capaces de entrenar a nuestro algoritmo para que nos traiga cosas que realmente nos va a llenar el alma y el intelecto. Entrena tu algoritmo. Si de por sí ya hay que aceptarlo, estamos más de 1 hora al día viendo TikTok a lo estúpido, por lo menos que cada TikTok que veas te haga crecer. Y ahora sí, ahí te va el hack. Métete a Discover, bueno, sí yo lo tengo, y ponle puras cuentas que te interesen, pero que sean cuentas en inglés. Yo le calculo que más o menos para que realmente te familiarices con el inglés y le empieces a sacar provecho a TikTok, sería 50% en español de cuentas que sigues y otras 50% en inglés, así, de menos. No vivas a merced de lo que te da la gente. Busca lo que tú necesitas. Go get it. Ya ven que siempre les estoy diciendo que el cerebro anda usando atajos, que el cerebro es huevón. Y no es tanto que el cerebro sea huevón, sino que hay una discrepancia tremenda. El cerebro usa aproximadamente 20% de la energía que consume. Y la discrepancia viene de que tu cerebro solamente usa 10% de tu masa corporal. Entonces checa la gran discrepancia. Estás tragando y 20% de lo que tragas se va al cerebro, pero es un órgano comparativamente muy pequeño. Es por eso que estamos llenos de, ¿cómo se llaman? Sesgos cognitivos, cognitive biases, que sirven como atajos para que el cerebro no tenga que gastar más energía de lo que ya consume. Es un órgano muy caro. Para poder aprender bien inglés, para hacerte bilingüe, tienes que tomar en cuenta todos estos atajos porque son automáticos, ni siquiera te estás dando cuenta de que están sucediendo. ¿Qué onda, güeyes? ¿Qué pasó con Uranus? Esta es la segunda parte de Uranus, el planeta que antes se pronunciaba así, Uranus, y sonaba exactamente así.
No, bueno, como les decía en el primer video, los científicos habían estado pidiendo que la gente ya no pronunciara Uranus porque pues se presta mucho a bromas muy pendejas, como me gustaría explorar the far side of Uranus o los científicos have received signals from Uranus. Pero lo cagado no es solo eso, sino que los científicos que estaban hablando de ese tema en este podcast estaban diciendo que ellos creían que la pronunciación del planeta Uranus era lo que hacía que nadie tomara en serio la investigación de dicho planeta. Que por favor dejáramos de pronunciar Uranus y que ahora pronunciáramos Uranus. Y como lo menciono en el video pasado, efectivamente, tiene mucho tiempo que no escucho a alguien en un podcast de ciencia y tecnología pronunciar Uranus, sino Uranus. El lenguaje afecta a la vida real y la realidad afecta al lenguaje. No es una u otra, sino son las dos de manera simbiótica y al mismo tiempo. Para los que sean nerdísimos como yo y les guste la física de partículas, les recomiendo mucho este podcast porque uno de los locutores, Jorge, es de Panamá. Entonces tiene un acento latino buenísimo y un inglés impecable. Y para cerrar este pinche video, déjame en los comentarios todas las bromas que se te ocurran de Uranus. Te apuesto que te caga el inglés porque tu contacto dominante con este pinche idioma es la puta escuela. Como les digo a mis unlearners en sus sesiones conmigo, haz de cuenta que tienes un niño chiquito que solamente ha visto a los leones en el zoológico. Y por ende, este pinche chamaquito cree que todos los leones del mundo son como los leones que ha visto en el zoológico. Pues es lo mismo con el pinche inglés. Por supuesto que una cosa es el inglés institucional que te enseñan en la escuela y otra cosa es el león en su hábitat natural. Por eso cuando llegas a meterte en el hábitat natural del inglés no entiendes ni madres y no puedes decir nada tampoco porque son dos ingleses totalmente diferentes. Para más información sobre el tema, chécate mi podcast Own Your English en Spotify y en Apple Podcasts. Sobre todo el episodio 003, el último episodio de la serie El inglés te pertenece. No se te olvide dejarme 5 estrellas en Spotify, ahora que se puede, y en donde se pueda, por favor, para que más personas tengan acceso a esta información. En español, tienes. En inglés, estás. ¿Tengo hambre? I am hungry. ¿Tengo sed? I'm thirsty. ¿Tengo curiosidad? I am curious. Tengo miedo. I am afraid. Tengo celos. I am jealous. Deja de juzgar tu inglés si quieres hacerte realmente bilingüe. La razón por la cual tu inglés no fluye es porque siempre has estado en contacto con el método tradicional que evalúa y juzga tu inglés. Después de tantos años de estar con el método tradicional, tu cerebro ya relaciona hablar inglés con juzgar tu inglés, como si fuera una sola actividad, pero realmente no lo es. Obviamente esto genera estrés. Esta semana vamos a hablar mucho del estrés. Mañana les voy a platicar cómo puedes usar el estrés a tu favor. ¿Tienes todo lo que necesitas para ser bilingüe? En mi podcast Own Your English, que está en Spotify y en Apple Podcast, hablamos de un ingrediente muy importante que se llama mindset. Terriblemente traducido al español, mindset es la mentalidad con la que le entras a un proyecto, como volverte bilingüe. Y muy generalmente hay dos tipos de mindset, el fixed y el growth. Fixed es cuando tú juras por tu madrecita santa que uno nace con el nivel de inteligencia y ya. El growth es el tipo de mindset que dice, bueno, nacimos, pero podemos seguir nutriendo nuestra inteligencia a lo largo de nuestras vidas. Para descubrir cuál eres y para saber cuál es la que necesitas para hacerte bilingüe, escucha el episodio 10 y 11 de mi podcast Own Your English. Y no se te olvide dejarme 5 estrellas en Spotify ahora que se puede y en cualquier lugar donde se pueda para que más personas tengan acceso a esta pinche información.